Ahora sí. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Bendiciones. Para aquellos que no me conozcan, nuevamente, ¿verdad? Y se siguen integrando a este taller. Mi nombre es Brucely Serrano. Soy la asistente administrativa, ¿verdad? De este proyecto, pero también pues hacemos muchas cositas más, ¿verdad? Para que ustedes y todas las personas, ¿verdad? Que lleguen a este proyecto, pues se puedan nutrir de material educativo, informativo, para así poder alcanzar a nuestra niñez, ¿verdad? A nuestra niñez y niñez con diversidad funcional, que muchas iglesias interesan sobre este tema. Y en la noche de hoy, pues tenemos a dos de nuestras recursos, ¿verdad? También consultoras. Tenemos a la doctora Wilma Quiñones, pastora de la Iglesia Presbiteriana de Arecibo. Y Bendiga. también tenemos a Edith Martínez, profesora. Ella trabaja en el Departamento de Educación y es de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo. Siempre se me olvida. Río arriba saliente, Manatí. Amén, amén. Así que estamos aquí. También nos acompaña dos intérpretes de lenguaje de señas. Tenemos a Héctor. Saluda por ahí, Héctor. Y también tenemos a William, que estuvo con nosotros hace unos segundos y ya mismo lo verán. Así que nos van a estar acompañando en la noche de hoy, ¿verdad? Para que este material sea accesible a todas las personas y más, ¿verdad? También a la comunidad sorda, que una de las cosas que hace poco vi, ¿verdad? Que de la comunidad sorda, solamente un 2% conoce de la palabra de Dios aquí en Puerto Rico. Eso lo estuvo compartiendo la hermana Claudia Rivera. Ella es una joven sorda de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Buenavista, en Bayamón, y estuvo compartiendo esa información. Así que tenemos, ¿verdad?, que seguir, continuar, que el mensaje siga llegando y estos espacios son buenos para continuar aprendiendo y poder, una vez más, como les dije, llevar el mensaje del Señor a todas las personas. Así que sin más preámbulos, yo las voy a dejar aquí con las expertas en los temas. Esta noche, importante, aquellos, ¿verdad?, que quieran mantener sus cámaras apagadas, lo pueden hacer. Igual el audio. Es importante, ¿verdad?, mantenerlo apagado en el momento de las preguntas y respuestas, pues se va a poder, ¿verdad?, habilitar esa función. Así que yo les dejo con, con la doctora Huelva. Dios les bendiga mucho. No sé si Amén. si pueden ver la pantalla, lo que se está compartiendo. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Déjenme acomodarme por aquí porque quien no lo ve soy yo. Eh, ok, ahora sí. Dios les bendiga mucho. Amén. La verdad que es una alegría estar aquí con ustedes y me gustaría poder comenzar en oración brevemente y entrar de lleno entonces en el tema. Dios bueno y Dios santo, te alabamos y te bendecimos y te suplicamos, Señor, Gracias. que seas tú iluminando nuestros corazones, nuestras vidas, Padre, con tu palabra y que nos permita, Señor, aprender cosas nuevas, pero más que nada ser instrumentos de transformación, Padre, para la vida de nuestra iglesia y de nuestras comunidades. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Bueno, Amén. comenzando en oración, ¿verdad? Vamos a tener unas pequeñas instrucciones, vamos a estar dando los talleres que vamos a tratar que podamos compartir algunas cosas, pero por cuestiones de tiempo vamos a pedirles que tengan todas las preguntas que se les ocurran en el momento, las hagan en el chat y cosa de que no se nos pierdan.
Y entonces la hermana Brucelis va a estar pendiente de ellas y en la medida en la que podamos ir contestándolas, las vamos a contestar. Y al final vamos a tener un momento para trabajar directamente con esas preguntas y otras preguntas que puedan surgir. Si usted ve que una pregunta que sale en el chat le parece interesante y también le gustaría conocer la respuesta, le vamos a pedir que le den también como un like o algún tipo de reacción para saber que ese tema a lo mejor podría convertirse en un futuro taller, ¿verdad? Porque parte de lo que estamos haciendo es suplir a la necesidad de las iglesias. Así que de esa manera pues nos dejan saber a nosotras qué interés tienen y qué dudas tienen más en particular, ¿bien? Así pues comenzamos esta parte del proyecto de Todos a Bordo. Lo que busca es la inclusión de la niñez con necesidades especiales, ¿verdad? En la vida de la iglesia, en la adoración, en la oración y en la escuela bíblica. Y como parte de la celebración del mes de la Biblia ahora en septiembre, estamos hablando hoy sobre leer la Biblia, pero miren, con lentes de impedimento. Y la idea es comenzar a sanar la iglesia del prejuicio con la actitud inclusiva que tenía Jesús. Yo no sé si ustedes conocen esta canción, muchas maestras y maestros de escuela bíblica la conocen. Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis ojitos lo que ven. En el cielo está Jesús y nos guía con su luz. Cuidado mis ojitos lo que ven. Y sabemos que la canción continúa diciendo otras cosas, ¿verdad? De los que tenemos que tener cuidado. Pero parte es porque como vemos las cosas y lo que vemos es lo que nos hace hablar. Y a veces pues no necesariamente es de la manera más correcta. Y algo interesante es que parte de cómo vemos las cosas es lo que nos hace interactuar con la gente, cómo lo vemos, cómo lo entendemos. Para tener una idea de lo que es una definición de lo que es discapacidad, ¿verdad? Que la discapacidad en sí, que nosotros lo llamamos necesidades especiales en el proyecto, la ley la llama discapacidad, ¿verdad? Y pues, tiene una razón de ser. Se trata de tener un impedimento físico, mental, emocional o sensorial, una limitación significativa o sustancial en una o más de las actividades de la vida independiente, actividades del diario vivir, un historial o récord médico de impedimento físico, mental o sensorial. Y se aprecia que tiene un impedimento físico, mental o sensorial. Así es como describe la ley a una persona con un impedimento. Y de esta manera es que se identifica quienes se benefician de las leyes y los derechos particulares que tienen. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad, ¿verdad? Como parte del ser humano, parte natural y normal del ser humano. Todo el mundo puede experimentar un impedimento en algún momento de la vida, por envejecimiento, causados por accidentes, guerra, pobreza o de origen genético. La discapacidad interactúa con barreras sociales. Eso es lo que ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Y aquí es donde está la parte que a mí me parece importante, es cómo la discapacidad interacciona con la sociedad. Las Naciones Unidas dicen, la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con impedimentos y las barreras ambientales y actitudinales que impiden su plena y efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones que otras personas. ¿Se fijan? La interacción del impedimento, pero también, ¿verdad?, de las barreras ambientales y actitudinales. No solamente es el impedimento lo que incapacita, son las barreras y son las actitudes de nuestra gente. Y aquí está mi pregunta que algunos de ustedes pudieron haber recibido ya. 3 preguntas y esta es la primera. ¿Se puede usar la Biblia para limitar aún más a las personas con impedimentos?
¿Se puede usar la Biblia para limitar aún más a las personas con impedimentos? Vamos a ver. ¿Se habrá usado alguna vez un texto bíblico para decirle a una persona con impedimentos que es culpable de su pecado o que no se ha sanado por falta de fe? ¿Será eso una limitación que lastime y lacere la dignidad de esa persona? Vamos a ver. En alguna forma, los lentes con los que leemos la palabra del Señor discapacitan la palabra del Señor, discapacitan las escrituras, las ideas, los valores y creencias de la sociedad. Pueden crear más barreras para las personas con impedimentos basados en mitos, costumbres religiosas y experiencias personales. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe, incluso nuestra fe, al mezclarse con nuestra cultura, con los mitos de nuestra sociedad, con malas interpretaciones incorrectas o prejuiciadas del texto bíblico, eso se convierte, mire, en los lentes con los que leemos la palabra y a la misma vez los lentes con los que creamos barreras que impiden el pleno desarrollo y la participación de las personas con impedimentos, tanto en la iglesia como en la sociedad. Lente para leer las escrituras. Cada cultura entiende los impedimentos de manera distinta. Crean sus propios estereotipos. Con esos lentes leemos las escrituras, la vida y a la gente. Hay culturas en donde un niño o una niña que nace con albinismo es una maldición de Dios y parte de la cultura y de la historia de esas culturas lo que evocaban era una maldición, ¿verdad? Así que sabemos que eso es así y ser diferentes, nacer diferentes, trae muchas teorías y mucha confusión para algunas personas y muchos temores. Y eso se convierte en los lentes con los que leemos la vida de esa persona, a esa persona y las escrituras y la fe, ¿verdad? ¿Qué frutos tienen tus actitudes e interpretaciones de las personas con impedimentos en la Biblia? Y aquí está lo interesante, porque cada uno de nosotros y nosotras tenemos una experiencia particular con el tema de los impedimentos. Todos tenemos diferentes experiencias de interacciones, de gente que conocemos, cómo les hemos podido ayudar o cómo no les hemos podido ayudar. Así que esas experiencias y ese conocimiento genera unas actitudes y va dándole el marco de referencia. Mire, los lentes con los que leemos de los personajes bíblicos, con los que entendemos los personajes bíblicos, incluyendo que probablemente es la base de la mayoría de las interpretaciones, como hemos oído que han sido interpretados esos personajes. Y como dijimos anteriormente, al repetir lo que hemos aprendido de una cultura que tiene unos prejuicios, que tiene unos estigmas, que viene ya con una negatividad que carga y genera actitudes negativas hacia las personas con impedimentos e incluso genera interpretaciones de la fe que laceran la vida de las personas con impedimentos y sus familiares, tenemos entonces que volverlos a mirar con otros lentes. Y esa es mi invitación para este momento y este tiempo, es que podamos mirar la palabra desde los lentes de los impedimentos, pero también desde los lentes de Jesús. Algunos de esos frutos que pueden tener los estigmas sociales con los que leemos la palabra y leemos también a la gente y leemos también la vida. Algunos de esos frutos son la invisibilización. Más adelante, la Edith va a estar hablándonos cómo estos frutos se manifiestan en la escuela bíblica y especialmente en el trabajo con la niñez. Ahora vamos a definirlos un poco. La invisibilización es hacer como si la persona o la situación no existiera. Y quizás es con la más noble intención. No queremos llamar la atención a que nos dimos cuenta de que una persona es diferente, así que actuamos como si no estuviese pasando nada. Y pues incomoda en algunas ocasiones a las personas con impedimentos.
Invisibilizar, pues es como si aquí no ocurriera nada y aquí no pasó nada. Minimizar. Minimizar, actuar como si sus necesidades fueran insignificantes o exageraciones. Y lo podemos hacer con la mejor intención del mundo. A veces creemos que con eso estamos consolando a otras personas. Ay, si no te preocupes, tu hijo salió con este diagnóstico. Ay, si yo conozco un niño así mismito y es un genio. Pero no necesariamente todas las condiciones son iguales, ¿verdad? Así que el hecho de minimizar los efectos de una condición muchas veces lo que hace es abandonar a la persona. En otras ocasiones, que son pues, en situaciones más complejas, también surge lo de avergonzar, hacer sentir mal o culpable por tener una discapacidad. Y creemos que esto no debería de ocurrir con frecuencia, pero pasa con mucha frecuencia. A veces no solamente de manera no intencionada o con la mejor intención del mundo, podemos estar avergonzando a una persona con impedimento o a un familiar. Y hemos oído muchos casos en donde se culpa a la familia, a los que cuidan, por el impedimento que pueda tener la persona. Parte de esto va causando también el aislamiento, aislar, dejar sola a la persona o a la familia, apartarla del grupo o que no se sienta parte. Es bien interesante porque podemos pensar, jamás yo sería partícipe de una cosa como esta porque esto es terrible. Sin embargo, parte del estudio que estamos haciendo y de los cuestionarios que algunas congregaciones están llenando, vienen precisamente dirigidos a evaluar y a medir en qué medida podemos nosotros y nosotras ser cómplices de esto. Y la realidad es que como puertorriqueños y como iglesia, en Puerto Rico no estamos saliendo muy distinto al resto de la sociedad, ¿verdad? Sí, hay un gran porcentaje de prejuicio y estigmas, ¿verdad? Que aíslan a las personas con impedimentos y a sus familiares. Así que es algo que tenemos que mirar con mucha seriedad eh, y tenerlo en cuenta, que tenemos que evaluarnos, que tenemos que medirnos y que sí, que todos y todas somos parte de esto, a veces sin darnos cuenta. Otros estigmas, ¿verdad? Otros frutos que da ese estigma son las actitudes paternalistas. Y podríamos decir maternalistas también. A veces las madres podemos ser sobreprotectoras. Tratar como si fuera totalmente incapaz o mantenerle en una dependencia innecesaria, ¿verdad? No le damos ninguna oportunidad de desarrollarse. Y eso sería la próxima, limitar capacidades, no darle la oportunidad de aprender y de desarrollarse. Y todas estas cosas siguen provocando una vulnerabilización que queda más expuesta a la persona a malos tratos y a explotación. Así que es importante que tengamos en cuenta esto. Y si se van dando cuenta, si vamos mirando cada uno de los puntos, vemos que no necesariamente hacemos estas cosas con mala intención, pero el fruto que tiene es negativo en la estima, en el valor propio de la persona y en su pleno desarrollo. Negar servicio, no permitirle acceso a lo que necesita para vivir, desarrollarse o mejorarse. Sabemos que en nuestro país nunca se le niegan servicios a las personas con necesidades especiales, ¿verdad? Porque los papás no tienen que irse a huelga a veces para recibir los beneficios de los derechos que ya tienen. ¿Verdad? Sí, el estigma social que se genera alrededor de los impedimentos y de las familias provoca muchas veces esto. Negar la autonomía, no permitirle decidir por sí misma a la persona y tener una vida independiente. Y en algún momento de la historia se hicieron incluso esterilizaciones sin preguntarle a las personas con impedimentos y se creía, ¿verdad?, que era cosa racional el hacer este tipo de cosas sin pedir la autorización de una persona porque tenía un impedimento. Y la idea era que la persona era incapaz de tener hijos, ¿verdad? Y de criar a sus hijos. Y déjenme decirles en esa dirección, mi papá es sordo total. Si lo hubieran esterilizado, yo no estaría aquí. Así que damos gracias al Señor que no le tocó ese momento a él.
Y aquí nos confrontamos, vamos a comenzar a confrontarnos con la palabra. ¿Cómo trataba Jesús a las personas con impedimentos? ¿Cómo trataba Jesús a las personas con impedimentos? Y a lo mejor en la Biblia no aparece ese concepto, ni aparece el concepto de inclusión, ni aparece el concepto inclusividad, ¿verdad? Pero sí sabemos que Jesús interactuaba con personas con impedimentos porque Jesús interactuaba con personas y todas las personas en una medida u otra tenemos algún tipo de impedimento. Jesús constantemente interactuaba con personas enfermas o con distintas condiciones y de hecho la mayoría de los evangelios nos cuentan alguna historia sobre eso. Y parte de lo que vamos a hacer en este momento al mirar esas historias es reconocer primero que la Biblia no está escrita para en este tiempo, ¿verdad? No habla con nuestro lenguaje específicamente y no habla tampoco a nuestros estigmas y prejuicios. En la época de Jesús existían sus propios estigmas y prejuicios y no todos los hemos heredado de manera directa en este tiempo. En aquel momento existían unos similares a los nuestros y en otras ocasiones, pues distintos. Así que vamos a tener claro eso. Y otra cosa es que incluso quienes escribieron los evangelios y los textos bíblicos también tenían sus ideas sobre lo que eran los impedimentos y sus propias concepciones sobre cómo se debe tratar a una persona con impedimentos. Sin embargo, lo que vamos a mirar es que aún a pesar de toda esa diferencia y distancia cultural, Jesús nos muestra unas actitudes, unas acciones particulares de cómo debemos tratar con dignidad a todas las personas. Pero en este caso vamos a resaltar a las personas con impedimento y vamos a resaltar esas actitudes que ya fuimos conociendo que pueden resultar con frutos muy negativos para la persona. Y cómo es que al nosotros y nosotras mirar estos textos bíblicos, podemos interpretarlos de otra manera que nuestras vidas y las vidas de quienes nos escuchan puedan ir transformando sus actitudes a unas más abiertas e inclusivas y retar de esa forma también los estigmas que vivimos hoy. ¿Ok? Así que vamos a tratar de dar esos primeros pasos, como decíamos al principio, para sanar la iglesia del prejuicio contra las personas con impedimentos. Vamos a visibilizar o a invisibilizar. Y aquí tenemos a una mujer invisible, tan invisible que no tenía ni nombre en el texto bíblico. Y esta es la historia de la mujer encorvada. Y así es como la conocemos, la mujer encorvada, la mujer que tenía una curvatura en su espalda. Y Lucas 13, del 10 al 17, cuenta esta historia y vemos aquí a un Jesús que la ve. Primero que nada, Jesús la ve. Nadie la estaba viendo, estaba totalmente ignorada. Pero Jesús no solamente la ve, Jesús la llama. Así que al llamarla, se pueden imaginar, ella que estaba entre toda la multitud de gente, totalmente pasando desapercibida, pero quien tiene la atención de todos en la multitud la llama, así que automáticamente la visibiliza. Quien andaba en las sombras, ella estaba en la sombra, todo el mundo ignorándola y posiblemente medio escondiendo la cara porque no querían ver su cuerpo deforme. Jesús la saca al centro de la atención y la visibiliza. Jesús la sana, la ayuda a enderezarse, pero no solamente la endereza, sino que la dignifica. Él la llama con cariño y cuando leemos ese texto nos damos cuenta que la llama con cariño y la llama hija de Abraham, cuando en aquel tiempo, en aquella época, se entendía que una persona que estaba sufriendo de este tipo de condición tan visiblemente incapacitada, pues debía ser una persona pecadora, ¿verdad? Porque ese era el prejuicio de la época. Y si es una persona pecadora, mejor no me acerco. Es una persona impura, está sufriendo las consecuencias de sus malas acciones y el rechazo de Dios. Ese era el entendimiento de aquella época. Y no estamos muy lejos de esa realidad porque sabemos que muchas veces
hoy día, todavía, hoy día, 2026, se busca siempre culpar a alguien por la condición que sea que tenga. Inclusive, ¿cuántas veces hemos oído eso de que si oras con fe te sanas, pero si no te sanas cuando oras es porque no tienes fe? Así que Jesús automáticamente deja de lado ese tipo de discurso, la endereza, la llama hija de Abraham. Lo particular que dice este texto es que ella estaba atada por un espíritu inmundo. Y Jesús la defiende del grupo de los líderes que la estaban atacando y atacándolo a él por haberla sanado en un día de sábado. Y dice, esta mujer no es una mujer pecadora, básicamente, esta es una hija de Abraham. Y ella es víctima de lo que ha sido la maldad de ese espíritu inmundo, pero también Jesús señala que también ha sido víctima de la indiferencia del liderato de la sinagoga. Y es ahí que les hace el cuento. Ustedes, si en un sábado se les resbala un burro y cae por un boquete, lo levantan, pero ignoran a una hija de Dios. Así que la culpabilidad de este impedimento, de esta condición y de esta enfermedad, Jesús también la pone en manos de los líderes de la sinagoga y los responsabiliza, ¿verdad? Así que visibiliza el problema, visibiliza las causas, libera y le trae dignidad a una persona que había sido robada de su dignidad y de su espacio y que para colmo estaba siendo culpada por esas situaciones. En términos de validar o de minimizar, ¿verdad? Hacemos el problema pequeñito para que la persona no se sienta tan afectada o validamos su situación, validamos sus sentimientos y validamos su realidad. Miren este caso que es bien interesante de Bartimeo. Los comentarios bíblicos afirman que la palabra, el nombre Bartimeo significa inmundo y Bartimeo, para colmo, pues era ciego. Miren, esto trae incluso los prejuicios de los biblistas, porque al ver de manera negativa el asunto de que sea un ciego, una persona ciega, automáticamente interpretan el personaje de Bartimeo desde una perspectiva negativa. Sin embargo, otros biblistas más conscientes de la situación de los impedimentos y del bagaje de lo que puede significar una persona ciega en otras culturas, creen que también la persona ciega puede ser vista como una persona con entendimiento, con visión, un ciego vidente, que es parte también de las tradiciones de otras culturas y no necesariamente desde una perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque este ciego, sin ver, podía identificar que Jesús era el hijo de David. Así que este ciego tiene un entendimiento que las personas que ven no tienen. Así que lo muestran como con cierta sabiduría. Y otro asunto que lo relaciona es que el nombre de su papá significa honor, el honorable. Así que ahí hay como que una contradicción. Pero nos abre la oportunidad para mirar a este ciego de otra manera. Cuando Bartimeo hace ese famoso grito de ayuda, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente de la multitud tratan de callarlo. Le niegan el servicio que necesitaba, ¿verdad, Jesús? Hacían milagros, pero ellos querían negarle esa oportunidad de ser sanado, posiblemente por los mismos prejuicios que podían haber alrededor de él. Era una persona que pedía. Bartimeo no se rinde, y aquí es que vemos algo importante, que nuevamente nos permite ver a Bartimeo como una persona interesante, porque Bartimeo sigue gritando y sigue pidiendo ayuda, aunque otros lo mandaban a callar, hasta que Jesús lo llama y valida sus gritos.
no asume, él lo que necesita es esto y yo se lo voy a dar y salgo de él y seguimos andando. No, Jesús se detiene, Jesús pregunta, Jesús escucha, Jesús le dedica espacio, valida su esfuerzo, valida su fe. Y no solamente eso, valida su autonomía, porque este hombre, a pesar de ser ciego, había enfrentado varias situaciones que habían empeorado aún su dificultad y su impedimento, gente que se le ponía en el camino y se convertía en una barrera. Así que Bartimeo puede ser interpretado también, no solamente como una persona ciega a la que Jesús sanó, no solamente como un mendigo, sino como un discípulo ejemplar que persevera, que no se rinde y que no se deja vencer por los retos que hay en el camino. Y eso nos permite validar que realmente él está teniendo unos problemas que van mucho más allá de su ceguera. Validar también su autonomía, su esfuerzo y su autogestión, no tratándole con una actitud maternalista, paternalista, ¿verdad? O condescendiente. Hablábamos de avergonzar, de cuántas personas y familiares de personas con impedimentos son avergonzados y avergonzadas, humillados. Mas Jesús siempre tenía una actitud dispuesta a honrar a quienes honor merecían. Y me parece bien particular este caso de la mujer con el sangrado, ¿verdad? La llamada mujer con el flujo de sangre, a quien no los escritores de la Biblia y de los evangelios no nos honraron con tener su nombre, ¿verdad? Le negaron un nombre. Es quien la discapacita, quien es el mayor impedimento de ella. Esta es una mujer que aparenta ser totalmente funcional a pesar de la situación que tiene, de esta condición que tiene. Pero la condición al considerarla una persona impura, es la sociedad la que la mantiene aislada, es la sociedad la que le quita la posibilidad de trabajar, de hacer familia o de compartir con otras personas. Esto tampoco hace que ella se rinda. Y aquí volvemos a validar la autogestión, lo que ella hizo por ella misma para acercarse a Jesús. Y ella busca su propia sanidad, ¿verdad? Ya sabemos el texto, en medio de la multitud se acerca donde Jesús, toca el borde de su manto y es sanada. Esto no quiere decir que no sabía que había unas consecuencias si era descubierta, y así mismo fue descubierta. El atrevimiento, su autonomía, le causó gran temor cuando se vio descubierta, y el texto bíblico nos dice que ella temblaba de miedo. Jesús nuevamente la visibiliza, básicamente la expuso, pero la expuso para dignificarla y para ponerla de ejemplo. La honra y la reintegra a la sociedad, ¿verdad? La incluye en el resto de la sociedad. Y hablamos de dar acceso o de aislar. Y que múltiples casos tenemos en los que Jesús abría el paso, abría el camino y daba acceso a la gente que no tenían acceso ni autorización para entrar. Y este es el caso de un hombre con lepra en Marcos. Como todas las personas con lepra, aislado por su enfermedad de la sociedad. Así que se convierte, como los otros personajes, en un ejemplo de buscar y pedir ayuda. Él le pide ayuda a Jesús. Si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, ¿verdad?, le contesta con esas palabras, quiero. Y le envía donde el sacerdote. Y aquí pudiera parecer que Jesús está como que tratando de salir de él rápido, pero no, es precisamente el abrir el acceso. Para él era necesario ir donde el sacerdote. El sacerdote era el que tenía que mirar sus brazos, mirar su piel y certificar que estaba sano y que ya no tenía lepra. El sacerdote era quien lo declaraba sano
y lo restauraba al resto de la sociedad y le permitía regresar a su familia. Y era el que le autorizaba nuevamente a poder entrar al templo. Así que en ese sentido Jesús mismo se convirtió en esa rampa de acceso para entrar al templo y reintegrarse con la familia. En tantas ocasiones Jesús hace esto, en este caso es bien evidente. Sobreproteger, empoderar. Empoderar o sobreproteger. Y aquí vamos a hablar un poco sobre el paralizado en Bethsaida. 30 años esperando porque alguien le ayudara a entrar a las aguas donde el ángel se movía y sanaba a la gente. Jesús lo mira, se interesa y pregunta. El maestro no solamente pregunta y conversa con él, sino que lo empodera, le da dirección de qué es lo que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer él, no lo hace por él. Toma su camilla, tomar su camilla y levantarse. Pero si lleva 30 años esperando la ayuda de otro, Jesús no le dio la ayuda. Jesús lo empoderó para que pudiera él hacerlo. Con el milagro de Jesús, él puede levantar su propia camilla y caminar. Y ya no necesitaba ir a las aguas, ¿verdad? Sanó su cuerpo, sanó su corazón y su mente de la impotencia. Yo les recomiendo, ¿verdad? Y lo compartí con algunos de ustedes, este libro de interpretación bíblica, ¿verdad? Un comentario bíblico que es bastante amplio y nos ayuda a mirar la Biblia desde la perspectiva de los distintos impedimentos. Nadie es experto o experta en todos los impedimentos, ¿verdad? El trabajo con personas con impedimentos es un trabajo multidisciplinario. Son muchas las personas que se unen para poder ayudar a distintas personas con diversas necesidades a poder desarrollarse plenamente. Y sin duda que nosotros y nosotras como gente de fe y parte de la iglesia somos un eslabón en todo ese grupo de gente. Y esta es una de las herramientas que podemos utilizar cuando estemos delante de un texto bíblico que nos parezca complejo, que nos parezca difícil y que necesitamos un poco de ayuda experta para poder interpretarlo de manera sana, que nos ayude a ser instrumento de sanidad y de liberación para las personas con impedimentos y no solamente para las personas con impedimentos, sino para toda la comunidad, porque en la medida en que todos nosotros y nosotras como sociedad tengamos una perspectiva más inclusiva y un acercamiento más empático para las personas con impedimentos, van a ser menos las barreras que estas comunidades van a tener que enfrentar. Así que no nos convirtamos nosotros en esas piedras de tropiezo, sino que podamos ser instrumentos del Señor. Así que vamos a seguir al Maestro. Dios les bendiga. Amén, amén. Agradecemos a doctora reverendísima Wilma, ¿verdad? Por toda esta información, ¿verdad? Que ha sido de bendición para nuestras vidas. Así que si tienen algunas dudas, preguntas, ¿verdad? Les invitamos a que en el área de las preguntas del chat vayan, ¿verdad? Escribiéndolas para entonces poder compartirlas. Entonces, le voy a dar paso a Edith para que entonces ella pueda continuar con su presentación y entonces al final pues podamos aclarar cualquier duda o pregunta. El área del chat está disponible para ustedes. Pues buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno que estén con nosotros.
Tenemos aquí la presentación haciendo accesible la palabra en la escuela bíblica. Y ciertamente quiero hacer eco de algunas cosas que Wilma mencionó, y es en relación a cuando ella comenzó a definirnos, ¿verdad? Lo que establece la ley acerca de los impedimentos. Yo en el campo, ¿verdad? De batalla, todos los días, les puedo decir que hay una relación alta y muy estrecha de situaciones sociales, violencia familiar y niños con impedimento. Eh, y esos niños son los que a veces van a nuestras iglesias, a las escuelas bíblicas, son los niños que quizás recogemos durante el verano para las escuelas de vacaciones y son los niños que necesitan, ¿verdad?, de nosotros. Así que bienvenidos, qué bueno que están aquí. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Bruceli y ella les ha hablado del programa de Todos a Bordo. Este programa, solamente quiero dar este detalle adicional, nació en el corazón del doctor Mejías porque él tiene un sobrino que tiene autismo y hace casi 4 o 5 años atrás, él comenzó a gestar este sueño de poder trabajar con las iglesias y poder hacer visible, como nos decía la hermana, a los niños con impedimento. Cuando hablamos de hacer accesible la palabra de Dios, tenemos que ir directamente a la palabra. Y la palabra en Marcos 10:14 nos dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Fíjense que ese verbo dejar está escrito en imperativo, no es si quieren, si gustan, si ustedes valoran y desean, no, es un mandato. Deja que vengan a mí y no se lo impidan. Porque ya nosotros vimos y gustamos esa presentación, ¿verdad? De los lentes, cómo Jesús nos ve. Pues miren, cuando Jesús nos trae esta palabra, nosotros tenemos que verla desde el punto de vista de que no hay barreras. Jesús no pone barreras eh, para que nosotros podamos servir a unos niños, sí, y a otros no. Así que no importa la limitación que pueda tener ese niño, nosotros debemos darle acceso directo a su palabra porque su palabra de alguna manera lo recibe todo. Ahorita Wilma cantaba un corito, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿se acuerdan de ese corito en el arca de Noé? ¿Caben todos? ¿Caben bien? Y obviamente es una canción que nos lleva a cantar, a repetir el sonido de los animales. Pero el principio que quiero sembrar en su corazón es, caben todos, caben bien. Así que nosotros, como maestros en la escuela bíblica, tenemos que asegurar que ningún niño quede excluido. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón que nosotros podamos adaptar la enseñanza para que esa enseñanza de estos niños pueda tener estos tres adjetivos: clara, participativa y significativa. Ahora bien, cuando hablo de esto, ¿a qué me refiero? Me voy a poner primero un dibujito, a mí me gusta mucho lo visual, y luego entonces vamos a explicarlo un poquito más. Cuando hablamos de clara, miren que sea fácil de entender, que no haya complicaciones, que no hayan palabras rebuscadas, que sea sencilla. Participativa, que no solamente el niño escuche, sino que el niño pueda interactuar y formar parte de eso que está pasando. Y significativa, porque nosotros tenemos que hacer esa conexión con la historia bíblica y la vida del niño, y ayudándole a que ellos apliquen esa lección que nosotros acabamos de dar
para su vida diaria. ¿Qué es clara? Pues mire, ¿cómo nosotros podemos dar la enseñanza clara? Con ejemplos sencillos, con ejemplos cotidianos, evitar usar el lenguaje técnico o muy teológico. Y, por ejemplo, en vez de decirle, niñitos, Dios es omnipotente, pues quizás ellos nos van a mirar, ¿verdad? Hasta quizás asustaditos, porque ¿qué es eso de omnipotente? Pues miren, quizás podemos decirle, Dios es tan fuerte que puede hacer todas las cosas. Participativa. Nosotros a veces cometemos el error que cuando estamos dando la escuela bíblica, hacemos las preguntas y nosotros mismos que las contestamos y no le damos oportunidad a que el niño responda. O podemos cometer, ¿verdad?, el error que el niño nos contesta algo y nosotros decimos, pero pues, tratamos entonces de llevar al niño a que conteste lo que nosotros queremos que el niño conteste. Y si repetimos esto de alguna manera, ¿qué va a pasar? Nos pasa a nosotros los adultos. El niño no va a querer participar. Así que nosotros debemos hacer preguntas sencillas y dejar que esos niños respondan a esas preguntas. Podemos incluir dramatizaciones, canciones, y yo sé que muchas iglesias sí lo hacen, manualidades o juegos. Pero entonces, como estamos hablando de hacer accesible para niños que sean muy pequeños, niños con un lapso de atención bien corto, esas dramatizaciones, esos cánticos o alabanza, esas manualidades o esos juegos no pueden ser muy extensos. Tienen que ser, ¿verdad?, un poquito más cortos. Dar oportunidad para que los niños, lo que buscamos aquí es que puedan expresar lo que ellos entendieron. Y si tienen alguna duda, pues lo puedan aclarar. Así que un ejemplo de esto es que después de una historia bíblica, nosotros le podemos pedir al niño que ya hablamos de incluir dramatizaciones, pero que él lo pueda explicar en sus propias palabras, que el niño pueda hacer un dibujo de lo que más le gustó, que el niño quizás pueda hacer trabajo en grupo con otro niñito y ellos dos pues van a traer un resumen para la próxima clase, pero que sea de una forma participativa y significativa. Tiene que ver que nosotros tenemos que relacionar la enseñanza con las emociones, con la familia, con la escuela, con los amiguitos de los nenes. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, pero por ejemplo, donde yo me congrego, que es en Río Arriba, en Manatí, pues mi pastor, ¿verdad? El pastor Rivera, Caleb Rivera. Una de las cosas que él dice al finalizar el culto es, el culto comienza ahora, refiriéndose a que una vez nosotros, ¿verdad?, salimos de esa actividad litúrgica, pues entonces que realmente vamos a hacer iglesia fuera del templo. Pues nosotros tenemos que hacer nuestra enseñanza que sea significativa y mostrarle al niño cómo esa palabra que nosotros estudiamos en domingo sí puede responder a sus necesidades y situaciones reales. Hay algo que nosotros no podemos desligar de nuestra enseñanza y es la enseñanza de valores. Es algo que nosotros debemos aprovechar, ¿verdad? Y enseñarles al niño lo que es el amor, lo que es el compartir, el perdón, el respeto, la justicia, la paz. Siempre debemos hacer una conexión con esos valores y preguntarle al niño, ok, ¿y si en la escuela pasa que usted está en el salón y $1 cae en el piso, qué usted debe hacer? Y llevar al niño a reflexionar. Así que después, por ejemplo, aquí nos da la historia del buen samaritano. Pues nosotros podemos animar a los niños a ayudar a los compañeros que esté solo o triste. Ejemplo de esto, un nene que no traiga merienda, un nene que
esté completamente aislado, un niño que no hable español, porque yo he tenido esa experiencia. Y entonces, aunque no estoy en la escuela bíblica, estoy en la escuela, pero se enseña los valores a los niños también y se le dice, vamos a llevarlo a compartir, vamos a no dejarlo solo. Y miren, los niños tienen un lenguaje universal que es el juego. Y créanme que una vez comienzan a jugar, no hay barrera de idioma. Pues en la escuela bíblica lo podemos hacer también con ejemplos prácticos. Así que en resumen de esta primera parte, la participación de los niños cuando damos la enseñanza debe ser sencilla, que lo puedan entender, que los niños puedan tener interacción con esa palabra y que sea algo práctico en la vida del niño. Ahora me gustaría compartir con ustedes unos principios para que nosotros como adultos, la primera parte era de nosotros como maestro, ahora es tú como adulto, maestro, maestra de escuela bíblica. Hay un principio. El primer principio es que nosotros tenemos que ver el valor eterno de cada niño. Ese niño no es un accidente, ¿verdad? Ese niño no es un bus, como a veces nos pueden decir los padres. Ese niño vino al mundo y tiene un propósito. Es creado a imagen y semejanza del Padre. Así que este es el principio número uno. Y hay un salmo, que es el 139, versículos 13 y 14, que nos dice, porque tú formaste mis extrañas, maravillosas son tus obras. Y más allá, si vamos al Génesis, nos dicen que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, cada niño que usted tiene en la escuela bíblica tiene un valor único. Y nosotros tenemos que empezar a tratar a los niños, no importa el impedimento, no importa si se mueve mucho en la silla, si no te está sentado, si no para de hablar, si cuando me toca la escuela bíblica yo hago, ay, suspiro porque llegó fulanito, ¿verdad? Tenemos que ser honestos, a todos nos puede pasar. Tenemos que tratar a ese niño como un portador para que el propósito de Dios se cumpla en ese niño. Así que esto ya Wilma no los trajo, pero yo se los quiero, ¿verdad? Repasar. Debemos evitar actitudes de lástima y en lugar de sentir lástima o manifestar la lástima por ese niño, debemos entonces fomentar dignidad y participación de ese menor. El segundo principio, enseñar de forma comprensible. Porque si yo le digo al niño, eh, la china es una fruta amarilla. El niño puede pensar en un limón, puede pensar en un guineo, puede pensar en muchas cosas. Cuando hablamos de enseñar de una forma comprensible, es que necesitamos ser concretos con ello. Y en Nehemías 8:8 nos dice, y leían y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nosotros tenemos que hacer que nuestra escuela bíblica no sea vacía, sino que nosotros debemos adaptar nuestra lección al nivel de comprensión y lenguaje del niño. Tenemos que asegurarnos que realmente el niño pueda comprender lo que nosotros le estamos diciendo. Para esto usamos materiales visuales, imágenes, objetos, pictogramas, adaptamos el vocabulario, como le mencionaba ahorita, y ejemplos a la vida del niño, integrando valores. Las instrucciones que vamos a estar ofreciendo tienen que ser instrucciones claras, simples, bien sencillitas, de forma tal que el niño las pueda, ¿verdad?, realizar. Una técnica que nosotros recomendamos mucho es que cuando usted esté dando una lección, usted le pueda preguntar al niño,
en vez de decirle, ¿me están entendiendo? ¿Comprendieron? Es utilizar preguntas y como decía ahorita, dejar que ellos contesten. Vamos a ver, en esta historia del buen samaritano, ¿qué pasó? Pero no diga, recuerde que pasó esto y lo otro. No, usted no, ya usted contó la historia, no caiga en la tentación de volverla a contar. Dele espacio a ese niño para que entonces el niño pueda ponerle el sentido a esa lección. Y como dijimos, lo que buscamos es que su comprensión, que él pueda comprender la lección, que él pueda hacer, ¿verdad? Esa conexión de lo que dice la Biblia. Ahorita, Wilma nos decía, la Biblia no fue escrita en nuestros tiempos, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo. ¿Cómo yo hago eso pertinente al momento ahora con ese niño? Próximo principio que de esto también nos habló Wilma. Debemos incluirlos a todos, no aislar. A veces nosotros decimos, pues mira, como él es tan activo, él me va a interrumpir, él se va a salir del salón, mira, fulano, vente, vamos a hacer la manualidad. Y ponemos a ese niño quizás a hacer la manualidad para que entonces se tranquilice, porque si descubrimos que a él le gusta recortar, pegar, etcétera, pues posiblemente no tenemos ese cuidado de incluirlo en la clase. Pues mire, la recomendación es no haga eso. Nosotros, en vez de hacer eso, podemos decirle al niño, ok, ven, siéntate conmigo. Yo voy a enseñar la lámina y tú la vas a aguantar aquí conmigo. O vas a tener los papeles y ahorita vamos a repartirlo. Hacerlo que él participe, pero no aislarlo por causa de su impedimento. Primera de Corintios 12 nos dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquí, pues, obviamente, cuando hablamos de más débiles, nos estamos refiriendo a ese niño, ¿verdad? Que a lo mejor es mi dolorcito de cabeza, mi espinita en la escuela bíblica, el que me reta, el que no se calla, el que no para de hablar. Y entonces, nosotros como comunidad de fe debemos practicar este aspecto de incluirlos en la lección. Miren, hay un pastor que, ¿verdad? Ya no está con nosotros a nivel físico, pero él decía una frase que me fascinaba. Debemos usar nuestra imaginación santificada. Y él lo que se refería es a que nosotros debemos buscar la manera, una y otra vez, de cómo yo hacer mi lección pertinente para que todos los niños puedan ser participativos, ¿verdad? Y puedan incluirse en esa lección. Nosotros podemos a veces hacer adaptaciones. Una adaptación es quizás la letra agrandada, si el niño tiene problemas, ¿verdad?, de visión. Otra adaptación que quizás podemos hacer, que yo los he tenido, en niños que a lo mejor tienen una pérdida auditiva, pues miren, vamos, si el niño es tan pequeño que todavía no domina el lenguaje de señas, pero nunca le dé la espalda al niño. Permite que siempre el niño, pues, vea su boca y pueda, ¿verdad? Quizás iniciarse, ¿verdad? En ese asunto de lectura de labios. Otra adaptación que podemos hacer es que a lo mejor las crayolas que tenemos son finitas o los lápices que tenemos en el salón son finitos, pues a lo mejor podemos conseguir crayolas que sean triangulares, crayolas que sean más grandes. A veces pensamos en eso con los niños chiquititos en los que están en el nursery. Pero muchas veces niños más grandes necesitan de ese tipo de material para cuando estén en las clases. Eh, ya les mencioné la letra agrandada, el tipo de lápiz, los ajustadores, si es un palabragrama o si es una sopa de letras
o si es un crucigrama o cualquier otra, ¿verdad? Actividad que nosotros tengamos, pues hacerla más pequeña. Quizás a los demás yo les doy 5, digamos 15 palabras en la sopa de letras, pero a este niño le pongo 5 nada más. Y le doy un papel para que él tenga sentido de logro. Y fomentar que otros niños lo apoyen y lo incluyan. Algo bien importante que nosotros necesitamos conocer es si ese niño tiene alguna restricción en su dieta. Y yo entiendo que esto es bien importante porque quizás los de la casa nosotros sabemos, pero hay niños que a veces nos visitan un domingo en nuestra escuela dominical y nosotros pues tenemos ahí el juguito y tenemos las galletas, a lo mejor las donitas, y puede ser que tengamos algún niño con alguna condición de salud y en ese sentido, pues es recomendable dialogar con el papá y preguntarle, ¿él puede comer de todo? ¿Verdad? Eso es un aspecto que quería comentarle, que es más allá de la clase, es algo más bien de este momento de la merienda, pero sí lo debemos considerar. Hay otro principio y es usar métodos multisensoriales. Aquellos que tienen un background que llevan muchos años como maestro de escuela bíblica o a nivel secular, son maestros, saben que hay diferentes estilos de aprendizaje, pero ustedes saben que a nivel de Puerto Rico, el Departamento de Educación es el que regula la Ujú. educación, pues no solamente para la escuela pública, sino que acredita colegios y demás. Y el Departamento de Educación habla de multisensorial, pero solamente lo ha acuñado a 3. Ustedes saben que hay muchos estilos de aprendizaje, pero el Departamento de Educación lo ha reducido a visual, auditivo y kinestésico. Visual y auditivo, ya sabemos, ver y escuchar. Y kinestésico, movimiento. Y de ahí es que entonces se habla mucho del juego como una modalidad para que el niño aprenda. Así que métodos multisensoriales. Deuteronomio 6, del 6 al 7 nos dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Los niños aprenden repitiendo movimientos y experiencias concretas. Cantamos la historia bíblica, dibujamos la historia bíblica, pedimos que la repitan, podemos hacer juegos. Y esto lo mencionamos anteriormente y Wilma lo trajo, enseñar con canciones, dramatizaciones, actividades táctiles, ponerlos a jugar con pintura dactilar, con plastilina, ponerlos a jugar con diferentes texturas y reforzar todos los conceptos a través de vista, oído y el tacto. Y ustedes saben que le mencioné lo que dice el Departamento de Educación, el movimiento. Los niños no son como nosotros los adultos. Ya nosotros llevamos casi una hora sentados frente a una computadora, escuchando a estas dos personas y posiblemente estoy tomando notas o me estoy tomando un cafecito o el refresquito y puedo estar aquí en la computadora y quizás puedo estar haciendo otras cosas. El niño no, el niño necesita que nosotros capturemos toda su atención. Sí, vamos a usar todos sus sentidos, pero no podemos ponerle muchos estímulos porque si no, los podemos desorganizar. Por ejemplo, si en nuestra escuela bíblica hay niños con autismo o niños con trastorno oposicional desafiante o niños hiperactivos impulsivos, cuando nosotros le damos tantos estímulos, puede ser que el niño en un momento dado se va a negar a trabajar. Pero siempre el niño nos va a dar unas señales. O comienza a bostezar, o comienza a levantarse, cambia su mirada, dice que necesita ir al baño, dice que tiene sed. Y entonces debemos ir conociendo esas señales para entonces nosotros rapidito poder hacer ajustes
en nuestra lección. Vamos al próximo principio. Mire, paciencia y flexibilidad. Los niños nos leen. Aunque pensemos que no, los niños nos leen. Yo no sé cuántas veces ahí voy a poner un ejemplo, nosotros quizás como papás, tíos, madrinas, tenemos sobrinitos o tenemos hijos que nos dicen, fulanito no me gusta. Y a veces puede ser alguien de la familia, puede ser un tío. Y es que quizás a esa persona no le gustan los niños o cuando los niños van allá le dicen, siéntate, no te mesas, no te muevas, no vas a hacer esto, ¿verdad? Personas que son bien estrictas y nosotros podemos respetar eso. Pero en la iglesia nosotros tenemos que ser pacientes y tenemos que ser flexibles. Tesalonicenses 5:14 dice, alentad a los poco de ánimo, sostened a los débiles y sed pacientes para con todo. Y de ese versículo, ¿verdad? Voy a amarrarme a esa parte. Sed pacientes para con todo. Miren, cada niño aprende a su propio ritmo, igual que nosotros. Nosotros debemos ajustar el tiempo y el ritmo de la lección. Hay veces que nosotros caemos en el error que programamos nuestras lecciones y esta lección hay que darla ahora, este domingo, que estamos a 28 va esta lección. Y no me puedo coger, o sea, no puedo llegar a octubre con esa lección todavía. Hermanos, hermanas, tenemos que ser flexibles, porque a lo mejor hay niños que no van a aprender la lección un solo domingo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos leído la Biblia? ¿Y Ujú. cuántas veces no hemos dicho, yo voy a levantar la mano primero porque me identifico? ¡Wow! Yo no había visto eso desde esa parte de vista o no lo había considerado así. Pues imagínense, los niños igual. Así que ese tiempo para dar la lección, ese ritmo de la lección, nosotros como equipos de trabajo en nuestras iglesias lo tenemos que evaluar. Realmente, puedo dar la lección, puedo dar la manualidad, puedo tener actividades con los niños de reflexión para asegurarme, lo puedo ajustar, ¿verdad? Con la recomendación que estamos dando de los valores, todo un solo domingo. No sé, en los 40, 50, 60 minutos, ¿verdad? Que cada escuela bíblica pueda tener. Esa pregunta usted se la va a hacer con su equipo de trabajo para entonces decir, pues mira, sí, nuestro grupo no tenemos niños con necesidades, sí lo podemos hacer. O decir, quizás los nenes más grandes o este grupo sí, pero con este grupito yo tengo que ir mucho más lento. Tengo que ajustar el ritmo. No puedo ir tan rápido. Y mire, a veces los nenes nos preguntan una y otra vez. Tengamos cuidado con nuestra cara. Necesitamos repetir y reforzar. Y cuando ahí yo puse la palabra, la frase, mejor dicho, sin frustración, no me refiero al niño, me refiero a nosotros los adultos. Porque a veces un gesto que nosotros hagamos esto, miren los gestos que estoy haciendo, que no estoy diciendo nada, o hacemos, me rasco la cabeza, o hacemos, ¿en serio? ¿Tú quieres que yo te vuelva a decir? Pues hermano y hermana, si el niño le está preguntando, sí. Ujú. Quizás en la escuela nosotros usamos, ay chico, tienes que estar atento. Pero en la iglesia tenemos que ser paciente con todos y decirle, no te preocupes, mi amor, yo te lo voy a repetir. Y usted otra vez lo repite. Y celebrar esos pequeños logros. Mire, el hecho de que un niño a lo mejor se aprenda no todo el versículo, porque eso es una dinámica que nosotros hacemos mucho en las escuelas bíblicas, ¿verdad? Que los niños memoricen versículos y es muy buena práctica. Pero a lo mejor el niño no se lo puede memorizar todo. A lo mejor el niño se puede memorizar una parte del versículo. Esa parte del versículo que el niño logró memorizarla, celébrelo y póngale la estampita. Si usted tiene, ¿verdad? Un cartel como para poner estampita o una carita alegre,
Si el niño logró esa parte haga fiesta, celébrelo, porque si no, va a llegar otra lección, y el niño pues no va a querer estar, porque no se va a sentir parte, porque maestra no celebra mi logro. Mire, el otro día yo encontré esto en las redes de una página que yo sigo de niños con autismo y yo decidí incluir en la presentación de hoy. Y dice que los niños con autismo, pero aquí yo voy a poner, ¿verdad? Todos los niños, pero con autismo mucho más. Ellos son bien observadores y ellos notan todo, inclusive nuestras actitudes acerca de ellos. Los niños nos leen y los niños a veces dicen, ay, fulano es feo y no porque el niño sea feo y a veces nosotros decimos, no, mira fulana es bien bonita o fulano es bien bonito o el maestro es bien bonito o tío o ese primo Ujú. lejano es bien bonito. Pero a veces el niño cuando dice que es feo o no le gusta a una persona es porque el niño percibe que su actitud no es la mejor. Así que antes de hablar del próximo principio, yo quería dejarles, ¿verdad?, este pensamiento que vi en las redes. Este principio número 6 es que nuestro ambiente debe ser seguro y amoroso. Miren, muchas veces los niños que van a nuestra escuela bíblica tienen el privilegio que papá y mamá se congregan. Pero a veces es un niño que lo trae abuelita, un niño que lo trae una vecina, un niño que llegó, porque yo he tenido niños que los papás llegan, ¿verdad? Y los dejan allí como un delivery y te dicen, maestra, que ahora los busco y puntualmente los traen y se los llevan, pero los papás no se congregan. Y muchas veces el ambiente de seguridad, el ambiente de amor, el abrazo sincero y sin prisa, se lo va a dar usted, maestro o maestra de escuela bíblica. Porque en el hogar quizás no sabemos qué situación está pasando, que a lo mejor no se da. Ujú. Inclusive yo me atrevo hasta a decir que a lo mejor la merienda saludable, el juguito frío que ese niño puede tomarse, Ok. pues chocolatito caliente, ¿verdad? Si es que damos chocolatito caliente, pero casi siempre lo que damos es agüita y juguito frío en las mañanas, es el que le damos en la escuela bíblica. Porque yo me he topado con situaciones de familias que no tienen el servicio de energía eléctrica porque no hay dinero para pagar el servicio o sencillamente están hacinados en una casa y ellos viven en un cuartito y no tienen acceso a estar en la nevera como quizás otros de la familia. Por lo tanto, lo que tienen es en el cuartito las cajas de botella y el agua calientita. Y créanme que esto es, ¿verdad? Es mucho más común de lo que nosotros podamos pensar. Así que nuestra responsabilidad es crear un ambiente que sea seguro y amoroso. Primera de Primera de- Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Miren, hay muchos estudios y nosotros partiendo de la base bíblica lo tenemos que afirmar porque Jesús mismo es amor. Un niño aprende mejor en un ambiente en que él esté seguro, que él se sienta aceptado y que se sienta amado. Hay veces que los niños nos vienen con un dibujo todo rayado, ¿verdad? Usted dígale qué bonito lo hiciste. La próxima vez que vayamos a dibujar, yo me voy a sentar al lado tuyo para enseñarte a usar otros colores. No le diga, muchacho, usaste más que el negro nada más. Porque créanme, eso también en psicología tiene un significado, pero el taller no es de eso hoy. O usaste todo verde y no todo es verde. Tengamos cuidado de ese tipo de comentarios. ¿Verdad? Quizás nos sorprendemos porque somos humanos y usted puede decirme, ay, Edith, pero ¿qué tú me estás diciendo? Pero podemos decirle, ay, usaste el verde. Y quizás podemos cambiar la pregunta y decirle, vamos a ver, ¿por qué usaste el verde? Y a lo mejor el niño te puede decir, porque me gustó el color, porque esto y lo otro, y usted comienza a relacionarse con el niño. Debemos
tener cuidado con las distracciones en el salón y ruidos excesivos, sobre todo, ¿verdad? Cuando tenemos niños con ciertos impedimentos. Yo creo que es bien importante, yo no sé si en sus iglesias los practican, pero tener un perfil del nene, donde el papá nos escribe esas preferencias, qué cosas él come, qué no come, si le molestan los ruidos, para nosotros entonces garantizar un ambiente que sea de bienvenida para ese niño. Ujú. Debemos tener un espacio adaptado para la movilidad, o sea, que si hay un niño en sillón de ruedas o muletas, el niño se pueda mover y un espacio de calma, que el niño tenga una hiperactividad al máximo, que no pueda estar mucho tiempo, pues mire, tenga unos libros, tenga una alfombra, tenga una mantita, tenga quizás juguetes donde le podamos decir al niño, ok, puedes irte allá 5 minutitos para que entonces el niño como que, ¿verdad? Recargue batería de tanto estímulo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, debemos ser maestros afectuosos, cariñosos y sobre todo que mostremos el respeto a ese niño y a esa niña que tenemos en nuestro salón de clase. Como palabra final, miren, hay un llamado en Mateo 18:5 y dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto nos enseña claramente que Jesús nos da el modelo. Jesús no solamente es nuestro modelo y nuestro guía, Él nos da un modelo de accesibilidad, nos da un modelo de ternura, nos da un modelo de claridad. Y si quizás alguna de las cosas que hemos hablado en la noche de hoy, usted tenga conflicto interno, usted diga, ay Dios mío, ¿cómo lo hago? Pues mire, estamos en la mejor disposición de ayudarle, de contestar sus preguntas, pero no hay arma más efectiva que la oración y un corazón sincero. Abra su corazón al Señor y dígale al Señor, Señor, me abro a ti. Tú sabes que fulanito me da dolor de cabeza. Tú sabes que fulanita. O tú sabes, póngale al Señor, miren, el Señor conoce, nosotros no tenemos la palabra en nuestra boca, ¿verdad? Y ya Él la sabe toda. Abra su corazón al Señor para que el Señor le dé claridad al suyo y usted entonces pueda conducirse de una manera en sus clases accesible, tiernamente y claramente. ¿Y qué desafío les dejo yo a ustedes? Comprometernos, comprometernos como iglesia, a que la palabra sea para todos los niños, sin excepción, adaptando métodos y actitudes para que el mensaje de la palabra del Señor llegue a cada corazón. Hasta aquí mi parte, Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Amén. Agradecemos, ¿verdad? Profundamente también a Edith por este espacio, por toda esta información que se nos ha brindado en la noche de hoy. También a la pastora Wilma, de verdad que ha sido de gran bendición. Quiero también dar un aplauso a estos chicos fabulosos, los intérpretes, a William y a Héctor, que han estado con nosotros y nosotras durante la noche de hoy. La presentación se le va a estar compartiendo luego, ¿verdad? De la segunda tanda, que es la semana que viene. Así que si tienes personas que entienden que debes, ¿verdad? Tomar este tipo, ¿verdad? De taller, les invitamos, ¿verdad? Que se registren para que puedan recibir el enlace del próximo taller, de esta segunda tanda, que es la semana que viene, martes 30 a las 7:30 de la noche, por este mismo canal, ¿verdad? Por Zoom. Sí que estará disponible luego de ese próximo taller, estará disponible, ¿verdad?
las presentaciones. Si quieres, ¿verdad?, mantenerte conectado con nosotros, puedes también acceder a nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Todos a Bordos en Facebook, Todos a Bordo, y en Instagram nos pueden buscar como Todos a Bordo _, que es la rayita de abajo, 2023. Nos puedes buscar por Instagram y allí, ¿verdad?, vas a estar recibiendo alguna promoción. Compartimos también contenido sobre días especiales, ¿verdad?, que también, pues, conmemoramos, ¿verdad? Conmemoramos y, ¿verdad?, es importante conocer, ¿verdad?, para así también visibilizar nuestras comunidades. Así que eh, le invitamos a que pasen por nuestras redes sociales. También tenemos nuestra página web www.todosabordo.org, donde ahí, ¿verdad?, también podrán encontrar información sobre nuestro proyecto. Si su iglesia no, ¿verdad?, no forma parte, porque tenemos un programa donde le damos mentoría directa a las iglesias, le damos talleres, adiestramientos. Es importante, ¿verdad?, que entres a nuestra página web, registres a tu iglesia para poder hacerle llegar de manera directa la información de cómo formar parte de Todos a Bordo. Todos a Bordo es un proyecto del Seminario Evangélico de Puerto Rico que, ¿verdad?, fue subvencionado por una organización llamada Lilly Endowment. Así que es un proyecto gratis, accesible para todas las iglesias. Así que si deseas formar parte de Todos a Bordo, ustedes, ¿verdad?, se registran por medio de nuestra página web o al correo electrónico todosabordo@se. Alguien que me ayude por ahí con el chat. todosabordo@se-pr.edu. Así que por cualquiera de las dos áreas nos pueden comunicar con nosotros para entonces hacerle llegar esa información. Así que nada, eso sería todo por la noche de hoy. Le voy a dejar ahí 2 o 3 segunditos para que le pueden dar copy-paste a la dirección. Verificar aquí con las preguntas, mayormente las preguntas que realizaron desde el chat. Sí. La pastora Wilma iba contestando algunas de ellas. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, este es el momento. Si hay alguna pregunta adicional, ya yo más o menos fui tratando de atender las preguntas. Edith puede ir viéndolas ahora y Ujú. contestando. Que entiendo por lo que he estado viendo de las preguntas, que sería bueno tener un taller sobre estilos de aprendizaje, y cómo integrar, ¿verdad?, esas actividades adaptar esas actividades de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje a la escuela bíblica. También creo que por lo que vi hay preguntas sobre cómo ayudar a la niñez con autismo, y entiendo que en ese sentido sería bueno que si en alguna medida pudiéramos ir conociendo lo que es un PEI, ¿verdad? El programa, el plan educativo individualizado del estudiante. Aquí tenemos una experta en eso que nos puede ayudar en un taller como ese, porque cada niño y cada niña, independientemente de cuál sea su condición y condiciones asociadas o dobles diagnósticos, ¿verdad? El PEI, que es ese documento que le dan a los papás, da una guía maravillosa. Y claro, pues que un papá, una mamá, una familia nos comparta el PEI de un niño, eso es un privilegio, porque es un documento privado, ¿verdad? Pero si tenemos acceso a ese documento y podemos entenderlo, definitivamente vamos a poder ayudar mejor a esa familia. ¿Qué tú crees, Edith? Sí, definitivamente sí, porque como dice Wilma, el niño puede tener autismo o puede decir problema de habla, es más, puede decir el mismo tipo de diagnóstico, problema de habla leve a moderado, fonoarticulatorio, por darle un ejemplo. Y sin embargo, las necesidades de un niño no va a ser las mismas necesidades de otro.
Inclusive las conductas oposicionales, los trastornos de hiperactividad también son diferentes. Yo entiendo que estamos en una época que la conexión iglesia-hogar eh, debe ser bien pertinente, es bien importante tenerla para nosotros poderle dar a los niños lo que ellos necesitan. Eh, y la mejor información la obtenemos de los padres, los papás nos pueden decir. Y si el papá no sabe también, ¿verdad? Hay una información que nosotras tenemos en términos de cuando son niños de 0 a 3 años. Esos niños los referimos al Departamento de Salud. Y cuando ya cumplen los 3 años en adelante, esos niños se refieren al Departamento de Educación. Que eso es algo también, ¿verdad? Que quizás en otro momento podemos aclarar, porque si el niño presenta la necesidad pero el papá todavía no sabe qué hacer, pues los podemos ayudar con eso. Igual, como decía Wilma, las etapas del desarrollo, los estilos de aprendizaje, son cosas que usted dice, todo eso para la escuela bíblica. Pues miren, Dios lo ha llamado, Dios no va a llamar a nadie más. Dios, cuando nos llama, no se equivoca. Yo voy a cerrar un momentito mi video para que vean una frase que tengo de foto. Ay, dice prohibido desanimarse. Y esa frase me ha acompañado a mí por años. Y se acuerdan que ahorita hablaba del pastor que decía la imaginación santificada. Ese mismo pastor era el que me decía, Edith Martínez, prohibido desanimarte. Usted tiene que seguir sirviendo con los niños. Pues miren, Dios no va a llamar a nadie más. Ustedes son los llamados. Así que estamos para ustedes. Wilma es el enlace, perdón, Bruceli es el enlace, la bombardean de preguntas y lo que ustedes quieran, estamos disponibles. Otros futuros talleres que podemos estar trabajando son como de cómo crear o adaptar clases bíblicas, ¿verdad? Específicamente para la niñez con necesidades especiales, pero también en términos generales. Y en esto yo creo que podemos tener una, algo que nos libere un poquito la carga, ¿verdad? Una clase para una persona, un niño, una niña con necesidades especiales no excluye a la niñez que no tienen impedimentos, ¿verdad? Lo que hace es que le facilita más, ¿verdad? El aprendizaje. Así que en ese sentido, pues vamos a estar aprendiendo cómo educar en términos generales. No tengamos miedo. Y algo que pasa en muchas iglesias y que lo tratamos con empatía, ¿verdad? Yo como pastora lo entiendo, que muchas veces los maestros que están preparados en educación están agotados el domingo y necesitan un descanso de esa tarea educativa. Y uno dice, Dios mío, pero no tengo maestros que sean maestros. Pero el Señor prepara. Miren, yo tengo 32 años de experiencia como maestra de escuela bíblica, porque empecé a dar clases de escuela bíblica desde que era preadolescente. Así que pues, no había ni terminado el cuarto año, ni siquiera la escuela intermedia. Y el Señor, ¿verdad? Nos da los dones y multiplica los talentos, ¿verdad? Así que también hay que confiar en el Espíritu Santo, que obra de manera especial, ¿verdad? Así que ahí, como dice Edith, la oración es importante. Los dones se desarrollan, ¿verdad? Y esas habilidades se desarrollan. Y aquí, gracias al Señor, tenemos la oportunidad de capacitarle. Otra cosa a la que podemos ponernos a la disposición es que si tienen situaciones difíciles de manejar, que en el momento sienten que no tienen las herramientas o que les gustaría tener un taller específico para esas áreas, nos lo pueden pedir con libertad, ¿verdad? Y tratamos de adaptar lo que tenemos o prepararlo porque lo que queremos es suplir a la necesidad. Así que realmente pues estamos aquí para servirles. Ahora mismo les surge alguna idea, todavía estamos a tiempo de compartirla, que nada más estamos 5 minutos fuera del tiempo que habíamos marcado.
Bien. Yo creo que estamos. Yo creo que estamos. Gracias a todos y a todas por conectarse. A ustedes. Eh, si quieren otra vez unirse a nosotros, la semana que viene tenemos una segunda tanda. Me escriben por correo electrónico y con mucho gusto les envío el enlace para ver si quieren repasar lo que escucharon en la noche de hoy. Así que aquí pregunta lugar donde se pueda encontrar referencias o recomendaciones para la preparación de un salón. Ok, Considerando Considerando sí. contestando esa pregunta a Carolyn, eh, ahorita Wilma habló del PEI. eh, y muchas veces el PEI nos dice cómo debe ser ese lugar, pero para hacerlo, digamos, universal, es importante la accesibilidad, que haya, la entrada sea amplia, eh, las luces pues deben ser claras, debe ser un salón con iluminación, el salón debe estar fresco y debemos tener diferentes materiales que pueden ser materiales de sonido, instrumentos para que los niños toquen, libros, etcétera, pero no deben estar todos expuestos. Deberíamos tenerlos como en gavetitas y sacarlos solamente para el momento oportuno. Y quizás ahí estamos considerando esas sensibilidades de los niños, porque si dejamos todos los libros, todos los juguetes, pues van a llegar al quizás el que es hiperactivo y los va a empezar a sacar y el que es Ujú. sensible se va a abrumar. Y que sea el adulto que tenga el control, ¿verdad? Del material, no que el niño marque la pauta, sino el adulto no. Ahora vamos a primero hacer esto, luego vamos a usar los instrumentos o el material que sea. Eso es una recomendación general. lo incluimos para los talleres futuros. Ok, Excelente, yo creo que ya estamos. Esa es la última pregunta. Así que nada, los dejamos descansar y será hasta la próxima. Dios les Que bendiga. les bendiga. amén, Amén. Dios les gracias. bendiga. Bye. Dios le bendice. Bye. Buenas noches. Buenas noches.